porro priista queda en ridículo. Castro le explica por qué su México era pura corrupción. El narcodiputado del narco-PRI, Carlos Gutiérrez, subió a tribuna a presumir las disque glorias de su narcopartido, ladrando que el México que construyó el PRI permitía a las familias tener casa propia y acusó al gobierno de Morena de haber dejado a los jóvenes sin posibilidad de patrimonio. Con un discurso cargado de idioteces, presumió que el Infonavit y el Foviste son hijos del PRI y atacó al PAN naranja por aliarse con Morena, mientras exigía resultados y certeza de futuro. Pero fue entonces cuando el diputado de Morena, Antonio Castro, le dio una lección de historia con datos duros. Le recordó que entre 2000 y 2012, durante los narcogobiernos del PRI y el PAN, se construyeron más de 6 millones de viviendas abandonadas, alejadas y sin servicios, porque la política de vivienda estaba diseñada para beneficiar a empresas inmobiliarias de sus cuates, no al pueblo. Con contundencia explicó que la reforma impulsada por la presidenta Sheinbaum cambia el concepto de vivienda digna por vivienda adecuada, con reglas claras que garantizan acceso, servicios y ubicación, y que por primera vez el Estado vuelve a construir para la gente, no para los negocios de unos cuantos narcopriistas. Veamos enseguida cómo el porro de Alito es ridiculizado por el diputado Castro por atacar las reformas de la presidenta, como le mandan sus narcoamos, el junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Con su venia, gran presidenta. Hoy estamos discutiendo el futuro de una generación entera. Una generación que creció viendo a sus padres que con esfuerzo lograron construir un patrimonio, pero que hoy ni siquiera puede imaginar el suyo propio. Hay que decirlo con toda claridad. México no tiene un problema de redacción, tiene un problema de abandono, porque mientras aquí se cambian palabras, allá afuera se están rompiendo vidas. A mi generación la critican. Nos dicen que no queremos comprar casa, que queremos rentar con roomies o que preferimos tener mascotas en lugar de tener hijos. Pero hay que decirlo con fuerza desde esta tribuna. No es que no queramos, es que este narcogobierno nos ha dejado sin posibilidad de hacerlo, sin crédito suficiente, sin salarios dignos, sin condiciones reales de crecimiento. Nos quitaron algo más que la posibilidad de tener una casa, nos quitaron la certeza del futuro. Pero eso no siempre fue así. Hubo un México donde el esfuerzo sí rendía frutos, un México donde trabajar significaba avanzar, como doña Micaela, que está aquí, que viene desde Puebla y que con su puesto de memelas logró sacar adelante a su familia y construir un hogar, donde ahorrar significaba construir, donde una familia podía aspirar legítimamente a tener una vivienda digna, y no como hoy, que a su nieta Elizabeth le cuesta el triple tener el acceso a una vivienda. Ese México no fue casualidad, fue resultado de una visión, de instituciones, de orden, de gobiernos que entendían que el desarrollo no se improvisa. Hay que decirlo sin complejos, ese México lo construyó el PRI, el Infonavit, el Foviste, no son mostrencos, tienen padre y su padre es el PRI. Estas no son solo siglas, son historias de vida, son millones de mexicanas y mexicanos que pasaron de la incertidumbre a tener una puerta que cerrar todas las noches con dignidad. El PRI no prometía discursos, entregaba patrimonio. Nuestros padres no heredaron frustración, heredaron casa. Hoy, en cambio, vemos otra realidad. Un país donde trabajar no garantiza que tengas acceso a una vivienda. Un país en el que el joven que quiere salir adelante se encuentra con un muro o con las garras del crimen organizado. Un gobierno que cambia la ley en su letra, pero no cambia la vida de la gente. Y esa es la verdadera tragedia. Porque la vivienda no es un lujo, es estabilidad, es familia, es arraigo, es patria. Y cuando un joven no puede acceder a una vivienda, no solo pierde un techo, pierde la posibilidad de echar raíces, pierde la posibilidad de creer en su país, y eso es lo que está en juego hoy. Por eso no podemos aceptar simulaciones, no podemos aceptar que se nos diga que todo está bien, porque eso no es progreso, eso lo que es retroceso. Hoy México
necesita rumbo, necesita capacidad, resultados. Y aquí está la diferencia. Mientras unos administran la escasez, el PRI construye oportunidades. Mientras unos hablan, el PRI construyó instituciones que siguen de pie. Mientras unos justifican, el PRI resuelve. Y hoy le hablo a mi generación: tienen razón en querer más, tienen razón en aspirar a tener una casa, no están exagerando en querer tener una vida mejor, y es responsabilidad del Estado garantizar que ese sueño sea posible. Pero hoy también se va a definir de qué lado estamos las y los legisladores. ¿Quién está del lado de México? ¿Quién está del lado de las juventudes? ¿Y quiénes están al servicio del gobierno? Porque mientras nosotros en el PRI levantamos la voz para defender el patrimonio de los trabajadores y de los jóvenes, otros, como Movimiento Ciudadano, están listos para votar con Morena a favor de mantener un modelo que ha sido incapaz de dar resultados. Van a votar con Morena los de Movimiento Ciudadano a favor de lo mismo que hoy tiene a millones sin acceso a una vivienda. Van a votar los de Movimiento Ciudadano junto con Morena para que Octavio Romero Oropeza, el mismo que quebró las finanzas de Pemex, sea quien custodie el dinero de los trabajadores. Eso es comodidad, es querer de quedar bien con el gobierno, es tibieza, y a los tibios hasta en la Biblia se dice que los vomitan. Porque México no necesita una oposición que titubee, necesita una oposición que enfrente, que defienda, que tenga carácter, y esa oposición sin duda está del lado de México, y somos las y los priistas. Es cuanto, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, para la gente que nos escucha, cambiar la ley, la frase vivienda digna y decorosa por vivienda adecuada parece una tontería, parece un simple asunto de gramática, pero no lo es. La legislación anterior, que establecía que la vivienda debe ser digna, no definía exactamente qué quiere decir esto. Es algo subjetivo que dejaba a los gobiernos hacer lo que quisieran en materia de vivienda. La palabra adecuada en la propuesta de ley, en cambio, viene acompañada de reglas claras y medibles de que es exactamente una vivienda adecuada. Significa que ya no basta con levantar 4 paredes y un techo. Significa que la casa tiene que estar cerca de las fuentes de empleo, tener agua, drenaje, seguridad jurídica y sobre todo no costar una fortuna que estrangule a las personas. Con esta reforma estamos cambiando el deseo subjetivo por un derecho humano universal, concreto, que la gente puede exigir. ¿Por qué tuvimos que llegar a este punto? Hoy tenemos un país con más de 6 millones de viviendas abandonadas. Esto pasó entre los años del 2000 y 2012. La política de vivienda se hizo para beneficiar a las empresas inmobiliarias y no al pueblo. Construyeron casas en masa, lejos de todo y sin servicios, solo para facilitar el negocio de las constructoras. Y hoy vivimos la otra cara de la moneda. Faltan casas adecuadas, las que hay son impagables. En mi ciudad, Saltillo, la capital de Coahuila, vemos cómo la vivienda se encarece hasta 30% anual. Es insostenible. El salario promedio de un trabajador formal en Saltillo ronda los 18,000 pesos mensuales. Pero para acceder a una casa modesta que no baja de 1 millón de pesos, le exigen comprobar ingresos de más de 30,000 pesos. Es un absurdo. Le piden ganar casi el doble solo para tener un techo donde vivir. Y a los trabajadores que logran comprar, las compran lejos y los condenamos a perder hasta 3 horas de su vida todos los días atrapados en el tráfico hacia las zonas industriales de la ciudad. Eso tiene una explicación, y aunque sé que tiene un costo político y decirlo en Coahuila, porque los medios salen de inmediato a atacar a todos aquellos que cuestionan este problema, lo voy a decir una vez más: los empresarios inmobiliarios en Coahuila no deben gobernar. Porque cuando eso sucede, ponen por delante los intereses personales, que incluye el buscar a toda costa que la vivienda sea cada vez más cara por encima de los intereses generales de la sociedad, que obviamente es que existe vivienda adecuada y accesible. Esta reforma viene a corregir el rumbo. Al aprobar ese dictamen, respaldamos directamente el proyecto de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene la meta de construir 1.8 millones de viviendas y entregar 1 millón de escrituras en su sexenio. Y la presidenta ha escuchado a los coahuilenses y ante el reto industrial ordenó triplicar la meta para construir más de 80,000 viviendas en nuestro estado. La reforma le devuelve el poder al Estado
para solucionar la problemática de vivienda. La nueva ley permite expresamente al Infonavit y al Fobiste que no solo den créditos y sean intermediarios financieros, sino también vuelvan a construir, rehabilitar y ofrecer esquemas de arrendamiento social para las personas vulnerables. Además, estamos definiendo en la ley los 7 elementos de la ONU Hábitat que garantizan una vivienda verdaderamente adecuada: accesibilidad, adecuación cultural, asequibilidad, disponibilidad de servicios, habitabilidad, seguridad de la tenencia y ubicación. Es un avance muy importante. Aunque el trabajo no termina en esta Cámara de Diputados, hay un trecho enorme entre las legislaciones locales. Los congresos locales van a tener que subsanar este atraso para no seguir desprotegiendo al pueblo del acceso al derecho de la vivienda. Por un país donde la vivienda sea un derecho para las personas y no un jugoso negocio para unos cuantos. Para decirle a la oposición, Morena va a favor de garantizarle el derecho a la vivienda adecuada para todas y todos. ¡Viva el pueblo de Saltillo, viva el pueblo de Coahuila, viva el pueblo de México y viva la Cuarta Transformación! Muchas gracias. Retiro mi reserva, presidenta. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.